Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. O buenos días, perdón, según el uso horario. No sé qué pasó, que de repente me daba el ordenador ciertas dificultades con respecto al audio, pero creo que lo he logrado solventar con éxito. Te agradecemos tu presencia por acá en México. Estamos conectados desde la sede del Instituto Sonorense de Administración Pública en Hermosillo, Sonora. Y bueno, queremos agradecerte tu presencia esta mañana en México, esta tarde en Madrid, desde donde tú te conectas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Esto es correcto, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto, muy bien. Hemos estado pues atentos de y contentos de recibirte, Daniel. Sabemos que pronto visitarás Hermosillo por invitación de otra universidad. Me enteré el día de ayer en una reunión de presidentes, directores y rectores de universidades. Así que afortunadamente vieron que estás hoy con nosotros y nos dijeron que pronto estarías invitado a Hermosillo por otras universidades más. Pues ya sabes más que yo, así que Esperemos que aceptes, Daniel, para recibirte también en el está bien. aprovecha Qué grato, México. muy grato, sin duda. Y voy a iniciar la conferencia magistral que tenemos para el día de hoy. Estamos recibiendo más conexiones a más personas y en respeto a quienes ya están conectados, a quienes ya están conectadas, estas 45 personas, 47 y 48, y va aumentando el número de conexiones. Tenemos un registro de alrededor de 80 personas y seguramente en los próximos minutos se estarán sumando a esta conferencia. El día de hoy, como ustedes saben, pues tenemos a un invitado de lujo para nuestro webinar. Inauguramos esta serie de webinars con el compañero Daniel Sansó Rubert Pascual, doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Y bueno, él tiene un premio extraordinario en sus estudios de doctorado. Él también ha realizado estudios de postdoctorado en Derecho Público por la Universidad de Bolonia en Italia. Es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Tiene el grado en Criminología y Seguridad Pública, máster en Seguridad Pública por la Universidad de Salamanca, posgrado en Gestión de Seguridad e Investigación por la Universidad de Vic en Barcelona. Esas iniciales Vic, ¿qué significan, Daniel? Es el nombre de la población, se llama así la población Vic, el municipio. Ah, perfecto. Es diplomado en Ciencias Forenses y Criminológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Y el doctor Daniel Sansó Rubert Pascual es actualmente secretario académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, una universidad que tiene como característica que es una universidad nacional en España, a diferencia del resto de las universidades que son autónomas y dependen de las regiones, provincias, entidades federativas, hablando en términos de México. Es docente y es investigador en el Departamento de Tendencias Sociales de la misma universidad. Y bueno, con esto, Daniel, te damos la bienvenida, reiteramos que estamos atentos de recibirte en futura visita a México y estaremos también atentos de conversar los temas que nos unen, como son nuestros alumnos. Queremos invitarte a asesorar tesis de doctorado y adicionalmente el compromiso de poder iniciar las conversaciones para establecer compromisos académicos en beneficio de nuestros estudiantes. Y bienvenido, te cedo el uso de la voz para que nos compartas tu conferencia sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. Si eres tan amable, Daniel.
Pues muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Voy a probar antes de comenzar a compartir eh, la ventana, a ver si he preparado una presentación que espero que les permita, pues ya que, bueno, es a distancia la presentación, la participación en este diplomado que comienzan y por lo tanto, pues bueno, para ser más llevadero, si cabe, la exposición y más fácil el seguimiento. Se ve correctamente, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve correctamente. Sí, perfecto, de acuerdo. Pues dicho esto, pues como les decía, buenos días. Para mí es un placer poder participar hoy con todos ustedes y en estos 50 minutos de exposición, pues básicamente compartir una serie de ideas, de inquietudes, de reflexiones sobre una cuestión que lógicamente pues ha llegado para quedarse, que es la inteligencia artificial, pero lógicamente de cara a los retos de la administración pública, no solo a la administración pública en específica en el ámbito de la seguridad, sino a la administración pública en el ámbito general, pues cómo efectivamente la delincuencia, haciendo un mal uso de la inteligencia artificial, pues representa una serie de retos, una serie de desafíos, y cómo, pues lógicamente, esto lleva a que la administración pública en términos generales y lógicamente luego, como digo, ya de forma más específica, sus ramas más relacionadas o más vinculadas al sector seguridad, pues lógicamente, bueno, tienen que asumir que hay que desarrollar pues una serie de protocolos, de normativas, de estrategias, básicamente para que estos desafíos presentes, bueno, pues no se conviertan en una problemática a futuro de ingobernabilidad en todo caso. Como no puede ser de otra manera, y antes de entrar en materia de la sesión, sí que agradezco en la persona del doctor Rafael Valenzuela, como presidente del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Administración Pública, pues la oportunidad de poder participar en este evento tan sugerente y espero que sea así. Disfrutaré mucho haciendo una visita presencial, por supuesto, a Sonora y al instituto en el futuro, a buen seguro espero que sea así y que lo podamos disfrutar. Y sobre todo, como bien ha dicho, pues los temas que nos unen, que es las inquietudes en el mundo académico y sobre todo la creencia en la relevancia de la formación de aquellas personas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la administración pública, pues ese compromiso con el servicio público que vaya acompañado, como siempre, de la mejor formación que podamos ofrecer a aquellos que estamos también vinculados desde el ámbito de la enseñanza superior. Dicho esto, bueno, pues de entre todas las cambios, de entre todas las transformaciones, y yo creo que es quizá el punto de partida de la reflexión de esta tarde, es que efectivamente la delincuencia en términos generales y la delincuencia organizada en particular han experimentado una serie de transformaciones en estas últimas décadas como fenómenos criminológicos que representan pues un interés, lógicamente, para la gobernabilidad y el mantenimiento del orden constitucional del Estado. Y en este sentido, de entre todas las cambios, las transformaciones que podemos identificar y sobre las que podíamos conversar, a mi juicio, el desarrollo tecnológico, la inversión en nuevas tecnologías y específicamente o de forma concreta en la inteligencia artificial representa sin lugar a dudas quizá, como les decía, el factor de cambio más determinante, más influyente en el panorama delictivo internacional. Y por supuesto, pues México no difiere a este ámbito, como les decía, de carácter mundial, de carácter mundial. En este sentido, uy, perdón, no sé qué ha podido pasar aquí, ha habido un... Vale, ahora sí. En este sentido, sí podemos identificar, como lo decía, cómo la delincuencia, bueno, pues tiene los medios, tiene las capacidades para invertir en tecnología y así lo lleva haciendo, como les decía, a lo largo de las últimas décadas y lo ha hecho en el desarrollo de las tecnologías de las comunicaciones y han apostado por desarrollar ya no solo capacidades satelitales de comunicación
o comunicaciones encriptadas vía telefónica, sino también sabemos que a través de mensajerías, redes sociales, la Deep Web, o incluso a través también de todo lo que es el ámbito del ciberespacio, pues a través del encriptado de comunicaciones seguras, pues realmente están haciendo una apuesta decidida en todas estas capacidades. Lo hemos visto también cómo lo han extrapolado a otros desarrollos tecnológicos, como puede ser la fibra de vidrio, la fibra de carbono. Piensen ustedes las dificultades que tiene la creación de submarinos a escala. Ya no son sumergibles, ya no es solo la capacidad de transportar tráficos ilícitos por debajo de la superficie del mar, sino ya es una capacidad submarina, con lo que implica trabajar fibra de vidrio, además en condiciones muchas veces eh, adversas, pues en ámbitos de manglares, en ámbitos selváticos, precisamente para ocultar la creación y el desarrollo de estas plataformas submarinas de transporte, pero también, como podemos ver en otra de las fotos, en la superior, a lo que sería en el ámbito superior izquierdo, según están mirando la pantalla, pues sería incluso ya el desarrollo de drones, y aquí es donde pues toda esta capacidad de inteligencia artificial empiezan también a cuajar, a darle un uso, ya no solo en plataformas aéreas, que quizás sean las que están siendo más empleadas, y ejemplificaremos más adelante con algunos otras manifestaciones que se han dado no solo en México, sino también, como les decía, por todo el mundo. En este caso, quizás España y México tenemos una similitud, porque ambos tenemos la realidad de una frontera caliente, donde hay un tráfico ilícito muy claro, desde un sur hacia un norte, en este sentido, desde México a Estados Unidos, y en el caso de España, las similitudes desde el norte de África, de la costa mediterránea y atlántica, de lo que sería África Occidental, hacia España, ya no solo el tráfico de cocaína, sino también el tráfico de hachís. Recuerden que el primer productor de hachís del mundo internacional es Marruecos, y es una frontera muy amplia, no tan extensa como la de México y Estados Unidos, pero tenemos, aunque está el agua, el Mediterráneo y el Atlántico, según en qué área geográfica, pero apenas hay en su punto más estrecho, 16 kilómetros de un país a otro. Por lo tanto, pues es también una zona caliente de tráficos ilícitos, también por supuesto de personas. En este sentido, como decía, ya no son las plataformas aéreas, sino incluso drones subacuáticos, o drones, plataformas también marítimas, como lo que tienen ahí, o pues toda una serie de capacidades, como sabemos, en el ámbito del hackeo y de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías relacionadas con los virus, con toda una serie de programas maliciosos para obtener información, cometer fraudes, suplantar identidades. Son realidades que venimos observando como una tendencia, como les decía, en las últimas décadas. Incluso la foto que tienen ustedes en el centro, para que vean, porque también es una realidad que el desarrollo tecnológico es una manifestación de peligrosidad de una estructura criminal. Cuanto mayores recursos tecnológicos tienen, ya no solo adquiridos en los mercados ilícitos, en los mercados negros, o a través de la corrupción, porque hay mucha de la tecnología que usan, y hablaremos también sobre esto, a priori está limitada teóricamente para el uso de los estados, pero realmente el crimen organizado a través de la corrupción tiene acceso a esta tecnología, sino incluso tienen el contacto con las personas que captan, con unos perfiles muy cualificados desde el punto de vista tecnológico. La foto central, para que ustedes se hagan una idea, es un inhibidor de frecuencia construido de forma casera, ya ni siquiera es adquirido. Es decir, esto supone el incorporar a una organización delictiva pues una persona con unos conocimientos en ingeniería de las telecomunicaciones y en el desarrollo de este tipo de sistemas, para fabricar apenas con una tupperware de plástico, ¿verdad? Un recipiente plástico y unos cableados y unos microchips, un inhibidor de frecuencia empleado para, lógicamente, obstaculizar las comunicaciones. O en la foto izquierda, en la foto de la izquierda inferior, incluso en España pues hemos tenido bueno, pues la falsificación de lo que son partes de los cajeros automáticos de la banca, para, a través de superposición de piezas, como puede ser el lector de la tarjeta, obtener los datos de un usuario
y a través de microcámaras, nanotecnología, colocada también estratégicamente en el frontal de ese cajero automático, pues poder grabar la clave que teclea el usuario que no es cauto, que no es precavido a la hora de extraer dinero de su cuenta. Por lo tanto, el análisis o quizá ese seguimiento criminológico de la tecnología aplicada al ámbito de la delincuencia, pues básicamente nos sitúa como punto de partida en un escenario que realmente representa para la administración pública representa un reto importante en este, como digo, escenario absolutamente digitalizado, ¿no? Aquí, como podemos observar, lo que les decía, hay un interés, hay una determinación por parte de los delincuentes y sobre todo disponen de los medios económicos y por lo tanto tienen a través de este vehículo del dinero el acceso pues a amplias capacidades tecnológicas y como les decía a aquellos expertos operadores en la materia que les dan ese soporte tecnológico y que les equiparan o superan en ocasiones en los perfiles de profesionalización con los que determinadas administraciones públicas con países con menos posibles pueden desarrollar o pueden implementar. Además, este desarrollo tecnológico arrollador, en el que nos desenvolvemos también como usuarios habituales en nuestras vidas, representa un desafío desde el punto de vista del derecho. Realmente la tecnología avanza de forma vertiginosa, mucho más rápido de lo que el legislador es capaz primero de entender esa tecnología, de conocer cuáles son sus usos y sus aplicaciones, de tal manera que pueda desarrollar una normativa acorde para garantizar un uso dentro del ámbito ilícito, un uso adecuado al derecho de toda esta tecnología y por lo tanto pues nos vemos abocados a una situación constante de lagunas legales, de vacíos normativos y por supuesto esto es una situación grave desde el punto de vista de la administración porque lógicamente nos sitúa en un escenario de inseguridad jurídica a la hora de tomar decisiones o a la hora de implementar estrategias o a la hora de pensar siquiera desarrollar políticas públicas para poder, en todo caso, ya no solo regular el uso normalizado de todo este volumen de nuevas tecnologías que van aflorando, sino específicamente, de forma muy especial, su empleo de forma ilícita. Además, es una cuestión que también venimos observando y que vamos a desarrollar a continuación con más detalle, las nuevas tecnologías le confieren una versatilidad notable a los delincuentes porque las pueden emplear de diversas maneras. Pueden ser aplicadas incluso a la inteligencia artificial, a capacidad de transporte, como hemos visto, a través de drones o de plataformas que con una inteligencia artificial pueden sortear incluso radares, pueden estudiar las mejores rutas de transporte para evitar lo que es el seguimiento y el control por parte de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también son mecanismos para la obtención de información, para espiar a la administración pública. Recuerden que la administración pública atesora una cantidad ingente, importante de datos que son relevantes ya no solo para los usuarios, para los ciudadanos, sino que hay toda una información estatal relevante que debe ser protegida y que sabemos que constantemente es una realidad en la que vivimos. Nuestros servidores, nuestras bases de datos están siendo continuamente sometidas a ataques, a intentos de obtención de esa información que como instituciones debemos proteger y por lo tanto, bueno, pues supone un reto desde la ciberseguridad porque implica el ya no solo desarrollo de normativa, sino también desarrollar todo un soporte, una rama de la administración pública especialmente versada, preparada y enfocada a salvaguardar estos intentos, estos accesos a toda esa información de forma espuria y que pueden ser, pues tanto lo sabemos, hay países que llevan a cabo un espionaje muy agresivo, pero también la delincuencia está presente, ¿no? Incluso con carácter ya no solo para luego vender o obtener un beneficio, un lucro con esa información, sino incluso para extorsionar a la propia administración. Tenemos casos en distintos países, en Europa, en América Latina, donde han sido bloqueados los accesos, por ejemplo, a las historias de pacientes de hospitales públicos y se ha exigido para liberar
esa información para que se pueda volver a acceder con normalidad, que el sistema vuelva a ser operativo, se ha exigido un monto económico al Estado, una extorsión clara y directa para, como digo, poder recuperar el funcionamiento de algo tan sensible como es la sanidad pública. Por lo tanto, todos estos elementos que de forma muy sucinta les acabo de mencionar, básicamente plantean esa gran preocupación por parte del Estado, de las administraciones públicas, ante ese creciente desafío tecnológico en temas basado o desde la perspectiva de ese uso perverso, de ese uso delictivo, de ese desafío tecnológico en clave criminal. En todo caso, esto es la realidad, esto es el presente, y como administración pública lo que no podemos es no tener respuesta o no reflexionar al menos sobre cuáles van a ser las tendencias o los derroteros por los que va a evolucionar todo este mare magnum de transformación tecnológica y su mal uso o su uso delictivo o ilícito, y por lo tanto, bueno, pues la realidad es que son más los interrogantes que las respuestas de las que disponemos actualmente, pero en todo caso es importante plantearse estas reflexiones para, como digo, desarrollar a futuro pues las estrategias y los protocolos pertinentes. Por tanto, nos vemos abocados a un futuro incierto, sobre todo de la mano de que la inteligencia artificial pues está en un constante desarrollo que ni siquiera aquellos que están versados en su implementación y en su investigación realmente vislumbran hasta dónde puede llegar o cuál van a ser los siguientes pasos que se van a dar. Incluso ha habido cierto temor o cierta duda en el ámbito científico que ha llevado a que algunos científicos hayan puesto un poco la voz en alto y hayan pedido una reflexión, que incluso que se pare de avanzar en el campo de la inteligencia artificial antes de vernos abocados a que ésta evolucione o mute o se transforme en una amenaza que sea absolutamente ingobernable, ¿no? Realmente esto pues ha habido este llamado internacional, pero que por desgracia ha sido desoído, ¿no? Porque lógicamente hay toda una industria detrás y hay países que han hecho una apuesta muy fuerte por la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico, y esto lógicamente el sosegar toda esta evolución y toda esta investigación pues es contraproducente para sus intereses estratégicos como países. Desde la perspectiva más pragmática de un análisis en clave de fenomenología criminal o fenomenología delictiva, ¿cuáles son los principales usos que hasta ahora se ha podido identificar por parte de la criminalidad de la herramienta de la inteligencia artificial? Pues yo básicamente les he hecho este pequeño esquema que no voy a desarrollar en su totalidad por una cuestión de tiempo, pero en todo caso piensen que además de que los perjudicados, lógicamente, en última instancia sean personas y sean vulnerados sus derechos y libertades, lógicamente esto también supone un desafío para la administración pública, precisamente como garante de las libertades, de los derechos de los ciudadanos, y no solo por esta realidad y este principio o deber de garantía, sino además porque en ocasiones, como hemos visto, el propio objetivo de estas conductas delictivas, explotando las herramientas que proporcionan, las capacidades que proporciona la inteligencia artificial, es la propia administración y sus integrantes. En este sentido, básicamente la mayoría, o por ahora, lógicamente sabemos que la delincuencia lo que aspira es, o lo que subyace es un interés de lucro, de enriquecimiento en la mayoría de los supuestos, y bueno, pues en su caso la mayoría de los ejemplos o de los usos van en sintonía y orientados a llevar a cabo fraude financiero y bancario. En este sentido, es quizá el sector privado por el momento el más perjudicado como víctima directa. Como digo, como víctima indirecta, pues la sociedad y por supuesto la administración pública. Pero también hay una serie de elementos que son perjudiciales o que suponen, como digo, un importante amenaza o reto que la administración pública no puede perder de vista. Pondría el énfasis quizá de todos ellos, de todos los expuestos en este breve esquema, la suplantación de la identidad. ¿No? Hemos visto cómo efectivamente la inteligencia artificial es capaz, pues con muy poca información, con un rostro, con una imagen, con un poco, con una grabación breve de una conversación de voz de un sujeto, es capaz de realmente
desarrollar una imagen y una conversación que puede llevar al equívoco de otra persona creyendo que está interactuando con, con un sujeto, con una identidad conocida y que esto sea falso. Esto es relevante, ¿no? La suplantación de identidad, además, como les pongo ahí, supone todo un nuevo reto porque hasta ahora siempre, de verdad, el refranero popular, aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, hoy en día ya ni las imágenes siquiera nos pueden generar esa confianza. Lo cual esto supone, más allá del uso jocoso, como hemos visto en vídeos generados con inteligencia artificial, donde pues bueno, se ve a personajes famosos o políticos famosos llevando a cabo pues acciones o actividades risibles o estúpidas o que nos llevan a la jocosidad, realmente, como digo, imagínense ustedes pues a un presidente de una nación que sea suplantada su identidad y que pues se grabe un determinado material y que pueda generar una confusión o entrar, ahora que hacemos un uso importante de la videoconferencia, pues el pensar que estamos interactuando con una persona responsable de la administración pública que está tomando una serie de decisiones y que le estamos dando el visto bueno a esas decisiones y realmente es inteligencia artificial y una suplantación llevada a cabo. Esto ha pasado, por ejemplo, en el ámbito empresarial, donde pues ha habido un administrador que pensaba que se estaba, esto es un ejemplo que aconteció aquí en Europa, que pensaba que estaba interactuando con el CEO principal de su empresa y que le estaba dando una orden directa de hacer una transferencia de una cantidad ingente de dinero a unas determinadas cuentas y básicamente el administrador pues siguió las directrices de ese SEO que realmente, como les decía, era una construcción en inteligencia artificial y supuso un desfalco y un fraude a la empresa que prácticamente la ha llevado a la quiebra, a una empresa importante. Por esto, pues si lo extrapolamos a la toma de decisiones o al ámbito de la administración pública, realmente quizá es de los aspectos, para mi juicio, más preocupantes. Desde luego, todo lo que tenga que ver con virus, con troyanos, con ransomware, con ingeniería social, para obtener información que permita, bueno, pues poner en peligro, fíjense ustedes, si lo llevamos al ámbito de la seguridad, poner en peligro identidades de agentes encubiertos, ¿no? Si se logra permear la administración pública, policía o fuerzas armadas y se logra obtener una serie de datos que están protegidos de cuáles son las identidades de los mandos responsables de luchar contra determinada organización criminal, por ejemplo, pues también es un elemento importante a tener en consideración de peligrosidad, entre otras cosas, como os decía, por ese compromiso que tiene la administración pública, ya no solo de proteger a los ciudadanos, sino también de proteger también a sus activos, de proteger a los propios funcionarios públicos que desempeñan determinadas labores y especialmente aquellas que son sensibles relacionadas con información secreta, protegida o con el ámbito de la seguridad o con el ámbito de la defensa, por ejemplo. Luego ya otras cuestiones que quizás son curiosas, pero que impactan menos en el ámbito de la administración pública, pues que usar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías para reclutar a personas para posteriormente su explotación sexual, se está usando también esta capacidad de construcción de imágenes irreales, pero muy semejantes o muy parecidas con la esfera de lo real para el desarrollo sobre todo de pornografía y tiene mucho campo en la pornografía infantil, utilizando imágenes, trozos de imágenes o de personas reales, se genera todo un montaje o incluso solo ya con la inteligencia artificial se crea toda el vídeo, todo lo que es el producto pornográfico, pues eso genera, hay demanda y hay personas que en las redes son muy activas, desgraciadamente, en este ámbito de la pedofilia y por lo tanto también representa un uso que llama la atención en todo caso de creación de estos materiales como les comentaba pedófilos. Y luego pues eso, otros elementos como optimización de rutas o capacidad de transporte que realmente es importante también desde la administración pública quizá a la hora de desarrollar estrategias y políticas de seguridad y control básicamente por la capacidad que le confiere estas nuevas tecnologías y en concreto la inteligencia artificial a la delincuencia en general, como les decía, y al crimen organizado en particular. Esto es un ejemplo
que ha acontecido en España recientemente. Es un extraído de un periódico, se me ha olvidado poner el periódico, en todo caso es El Mundo, un periódico de tirada nacional, relevante, y piensen ustedes, pues bueno, una capacidad para trasladar 150 kilos, en este caso de hachís, con un dron, con una plataforma aérea, para hacer esos vuelos entre el norte de África y la península ibérica, ¿no? Entre África y España, con drogas, que bueno, ha sido todo un reto porque lógicamente pues la inteligencia artificial, recuerden que además la inteligencia artificial generativa aprende y es capaz de, a partir del algoritmo inicial programado, aprende de su propia experiencia y eso hace que pueda incluso adoptar decisiones con una autonomía que hace, pues, bueno, o que confíe en este caso, pues la elección de rutas o identificar a través de los mecanismos tecnológicos de radar que lleva incorporado, pues a hacer esa localización de dónde están los radares situados de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, nuestros radares de defensa, o volar por debajo de la cota de altura o de altitud correspondiente, que le permite pues prácticamente ser invisible y bueno, el tener que lograr en todo caso bueno, pues la lucha o los protocolos de lucha o las estrategias a través de otros mecanismos como puede ser las capacidades de inteligencia. En este sentido, también es importante señalar que esto ha llevado a que el uso cada vez más del ciberespacio haya supuesto, como veremos, una transformación también en los espacios de seguridad por parte de la administración pública y dar toda esa cabida a lo que es el desarrollo de la ciberseguridad como una herramienta necesaria, absolutamente necesaria, para contrarrestar todos estos usos ilícitos, todos estos usos desviados de lo que es las tecnologías que de ordinario pues se implementan en todo caso en una sociedad avanzada, en una sociedad que lógicamente integra la tecnología, la sociedad digital en la que nos estamos transformando y que forma parte de nuestra vida, de nuestra realidad, y que por lo tanto, bueno, pues hay, como digo, ese uso perverso, ese uso desviado que también hay que atender, lógicamente, y que hay que regular, y que hay que desarrollar estrategias y protocolos, como digo, de contención para bueno, estar preparado para afrontar los retos y los desafíos que se puedan plantear. En todo caso, quizás lo que más preocupa ya no solo son esas capacidades para obtener dinero, para defraudar, para hacerse con información reservada, para robar datos e información para luego intercambiarla por dinero o para venderla. En todo caso, quizás lo que más preocupa hoy en día a todas las administraciones es el uso ofensivo de la inteligencia artificial. En este sentido, hoy en día el desarrollo de la IA ha permitido, sobre todo combinada con lo que se denominan las armas autónomas, la capacidad de desarrollar sistemas de armamento que sistemas de armamento que pueden ser plataformas aéreas, drones, pueden ser plataformas marítimas que navegan por vehículos que navegan por encima de la superficie del mar o por abajo, capacidad submarina, y por supuesto también capacidad terrestre, plataformas terrestres, donde básicamente, como digo, esa combinación de las armas autónomas con la inteligencia artificial, lo que está permitiendo son sistemas de combate con una autonomía preocupante, preocupante. Y me van a entender enseguida el porqué. Aquí, si alguien tiene curiosidad, realmente el teatro de operaciones donde se están haciendo todas estas pruebas es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania se ha caracterizado por esa combinación de ser una guerra tradicional con la incorporación de elementos de todo esto que denominamos amenazas híbridas o guerras de cuarta y quinta generación, donde la tecnología tiene un peso específico relevante. Aquí la problemática es que ya no solo estos sistemas de combate, estos sistemas de armas autónomos tienen esa capacidad de búsqueda, de rastreo para localizar un objetivo a destruir, de identificar qué es un objetivo que es susceptible de ataque y cuál no, y por supuesto hacer seguimiento de ese objetivo, sino que aquí el reto o la problemática o lo que preocupa es que existe ya la tecnología para que este sistema de armas
pueda tomar decisiones de forma autónoma, es decir, que lleve a cabo el ataque contra ese objetivo que ha localizado, que ha identificado, de forma absolutamente autónoma, es decir, sin el control humano. Aquí es verdad que hay una decisión de los estados donde pueden bueno, inclinarse hacia establecer protocolos para que en todo caso sea siempre un operador humano el que tome la decisión de abrir fuego, un oficial militar, un responsable que evalúe la situación y sea el que tome esa decisión de abrir fuego, y la tecnología permite el que, como digo, sean autónomas plenamente, es decir, hasta las últimas circunstancias, hasta las últimas consecuencias, es decir, que sea la propia inteligencia artificial la que decida si abre fuego o no abre fuego. Esto genera un debate importante, ya no solo desde la ética, sino también desde el ámbito de la responsabilidad de las administraciones públicas, sobre todo las de seguridad y las de defensa, y en último caso los ejecutivos, los políticos, los gobiernos, para asumir responsabilidades. Porque, ¿y qué pasa si se produce un daño colateral? Si la inteligencia artificial, porque hemos visto que el algoritmo, ¿verdad?, se programa, el algoritmo se incorpora, pero la inteligencia artificial generativa aprende, este algoritmo se modifica eh, y puede que asuma que un objetivo lícito sea uno que efectivamente no lo es. Pero como en este caso suprimimos la auditoría humana, bueno, pues ¿quién asume esa responsabilidad en términos jurídicos? ¿Lo asume el país o ejército que emplea esa herramienta? ¿Lo asume el fabricante? ¿Lo asume el programador? ¿Lo asumen los responsables, que será una empresa subcontratada de mantenimiento? No lo llevemos al ámbito de la defensa, que es donde se está produciendo esta realidad. Llevemos al ámbito interno de nuestras ciudades, que seamos capaces de desarrollar inteligencia artificial en distintas plataformas que llevan a cabo labores de seguridad ciudadana. Y se produzca una situación de esta naturaleza. ¿Cómo se asume? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar está otra circunstancia, que es que, lógicamente, hay que pensar que la inteligencia artificial es de producción humana y por lo tanto es falible, porque es un producto humano, puede cometer fallos, no, que a veces se nos olvida, incluso, ¿verdad? Como sociedad hemos depositado una confianza absoluta en la inteligencia artificial y le preguntamos, y eso a veces yo se lo recuerdo a los estudiantes, no es que ha hecho usted un trabajo y sabemos que lo ha hecho usted con inteligencia artificial, porque hay errores importantes en su análisis y en su reflexión, porque usted ha dado por válido que todo aquello constructo que usted le ha pedido que le haga en esa reflexión para este ensayo que tiene usted que presentar para evaluarle la asignatura, usted ha confiado plenamente en la inteligencia artificial y esta ha cometido errores. Y los identificamos cuando hacemos una auditoría y hacemos una corrección de ese ensayo y vemos que si lo hubiese hecho usted, estos errores no los hubiese cometido, porque está mezclando fechas o está atribuyendo a autores obras que no son. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la inteligencia artificial bebe de los datos que están en el ciberespacio, que están en las redes. Y recuerden que vivimos en la sociedad de la información, pero casi diría que vivimos en la sociedad del ruido. En el ciberespacio, en las redes sociales, en Internet, hay mucha información, en cantidades ingentes, pero la mayoría es ruido. Ahora la dificultad no está en acceder a información. Incluso como administración pública manejamos capacidades ingentes de información. Ya no está el reto ya no está el reto en acceder a la información. Está en el reto en gestionar todo ese volumen de datos y que además saber discernir lo que es el ruido de lo que es la información o los datos que son válidos, que son útiles. Y la inteligencia artificial, por lo menos en el estadio evolutivo en el que se encuentra ahora, no lo hace al 100%. Por lo tanto, comete errores. No lo olvidemos. Y en tercer lugar, que como es un producto humano se puede hackear. Hay virus para la inteligencia artificial para modificar de forma interesada el algoritmo para que lleve a cabo pues discriminación por cuestiones de raza, de etnia, o que pues obvie determinadas respuestas o determinados planteamientos porque no interesa y se puede lógicamente manipular. Por lo tanto, imagínense ustedes si estos sistemas de armas se comercializan, como están, en mayoría de ellos son prototipos o están muy limitados el uso en las Fuerzas Armadas, pero una vez que se normalice su desarrollo y se puedan adquirir en el mercado, aunque estén destinados a uso exclusivamente policial o militar, ¿quién dice que a través del mercado negro o a través del robo o a través de la corrupción no puedan llegar a manos
de la criminalidad organizada. Esto puede ser un cambio de paradigma para afrontar por parte de la administración pública, como digo, sobre todo el sector seguridad y el sector defensa, el sector público en general, pero no puede obviarse. Hay que, en todo caso, ser consciente de esta realidad y desarrollar estrategias para estar prevenidos, por lo menos en ese afán de proactividad por parte de la administración pública, donde no puede estar siempre reaccionando a los problemas que surgen a la sociedad, sino en ese intento de, con lo complicado que es, porque la administración tiene su sinergia, tiene, ¿verdad?, sus tiempos, bueno, pues tratar de cambiar incluso en la mentalidad a la hora de trabajar como administración pública, precisamente impelidos por la necesidad de adecuarse a los retos tecnológicos a los que tenemos que hacer frente para ser administraciones públicas proactivas, que tengan esa capacidad de anticipar cuál pueden ser las problemáticas a futuro para estar preparadas y tener capacidad de respuesta y de gestión llegado el momento y estar a la altura de las circunstancias que nos demandan nuestras sociedades y evitar incluso que el daño llegue a producirse o que la situación derive a, como les decía, escenarios de ingobernabilidad. En todo caso, ya hay antecedentes en México, ¿no? Ya saben ustedes que además ha sido publicado en fuente abierta, que se ha identificado que hay miembros de crimen organizado, de organizaciones criminales mexicanas en Ucrania, combatiendo, aprendiendo a manejar todo este tipo de plataformas ofensivas e incluso pues, se ha empleado en México para atacar convoys de policía o patrullas de policía, sobre todo usando drones comerciales, la cosa más digamos, más no tan sofisticada, sino coger drones comerciales, añadirle explosivos C4 y lanzarlo contra un vehículo policial o militar en México, se ha dado. Por lo tanto, esta amenaza está presente, ya no es un futurible, ya no es una hipótesis, es una realidad, en todo caso, a la que hay que estar preparado. En todo caso, quizás lo que más preocupa en una especie de escenario distópico es, imagínense, la delincuencia organizada, que es el mayor exponencial del ámbito delictivo, comandada por la inteligencia artificial. Esto es otra noticia del periódico El Mundo, del mismo que saqué la anterior, donde básicamente China ha hecho esta publicación. Bueno, ahí está también la duda razonable de que pueda ser meramente publicidad del régimen para atribuirse una capacidad tecnológica que por ahora no dispone. Pero es creíble. ¿Puede que a futuro pueda llegar a darse? Sí, absolutamente. El hecho de que efectivamente la inteligencia artificial, en este caso, llegue a gestionar a los seres humanos, a los operadores humanos. Y esto tiene que ver también con la administración, que en ese afán o en ese pretendido afán de optimizar el funcionamiento de la administración pública, pasemos en vez de tener a directivos humanos a que estos estén supeditados o a que nuestras plantillas estén supeditadas a una inteligencia artificial que se supone que como es objetiva, tiene esa capacidad de trabajar con gran cantidad de datos, básicamente sea la que tome las decisiones y las que implemente o desarrolle estrategias y políticas públicas. A mí esto me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso que las decisiones, tanto las Fuerzas Armadas, la tome un comandante de inteligencia artificial, pero me preocupa también más todavía que esto se extrapole a cualquier parte de la administración pública y que ya no sea por una cuestión de trabajo, de puestos de trabajo, sino por una cuestión de deshumanización de la administración pública. Que impere el pragmatismo y quizá la dictadura de lo que es ¿verdad? La tecnocracia y que ese tecnofeudalismo de que hablan algunos autores como Varoufakis y que nos veamos abocados a una situación que me parece muy peligroso el apostar de una forma tan decidida por la tecnología y sobre todo por la inteligencia artificial, que es importante, pero sin medir las consecuencias y bueno, el cariz de los derroteros que esta implementación puede llegar a producir. Como digo, por supuesto también preocupa el que lógicamente la criminalidad organizada se asesore y que lo está haciendo, y que lo está haciendo igual que los delincuentes, igual que las personas preguntamos, bueno, sí, como seres humanos, hay muchas personas que consultan incluso cuestiones sentimentales a la inteligencia artificial, lo cual ya es preocupante. Desde luego hay personas que preocupan, pues, ¿cómo puedo hacer para esto, para saber una estrategia, para poder abordar esta situación? Y la inteligencia artificial le da unos ítems. Bueno, pues esto lógicamente también lo hacen los delincuentes para decir, bueno, ¿cómo es la mejor forma
según tu criterio, de robar una empresa o de asaltar un polígono industrial o de llevar a cabo un secuestro? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? Hay constancia de que hay delincuentes que de forma innovadora también recurren a las nuevas tecnologías. En todo caso, con esto ya nos vamos aproximando a la recta final de la exposición. Es cierto que la inteligencia artificial, como les decía, en la administración pública no se está aplicando por igual. Me ha sorprendido siempre, y soy crítico con esto, que una rama tan sensible de la administración como pueda ser la rama de la justicia, la administración de justicia, sea quizá la más pionera o una de las más pioneras en la aplicación de la inteligencia artificial. Y bueno, teóricamente, en base a estos elementos que les decía de pues automatizar tareas, agilizar procesos, mejorar la toma de decisiones. Ojo, es decir, teóricamente en la inteligencia artificial, esa labor de asesoramiento, de análisis que permite ante un problema complejo el abordarlo para que el decisor último, pues en base a ese análisis que le hace la inteligencia artificial, pueda adoptar teóricamente decisiones con el menor de incertidumbre posible. Ya sabemos que la certeza absoluta no existe, pero en todo caso es verdad que como decisores, pues siempre el poder afrontar un escenario con el menor nivel de incertidumbre posible, pues bueno, pues garantiza al menos que la falencia o que el error en teoría disminuya. Luego, como veremos, si el análisis es malo, pues lógicamente habrá un mal asesoramiento y eso llevará a malas decisiones. A mí me preocupa sobre todo porque no se está haciendo el mismo esfuerzo desde la administración pública en querer implementar, ya no hablo de cuestiones éticas o de relacionadas con la privacidad humana o con la gestión, ¿verdad? Con el data mining o con la supervisión humana última en todo caso, que a mi juicio no debe perderse. Pero me preocupa esa apuesta decidida o esa querencia por parte de las administraciones públicas y sus responsables de querer introducir a toda costa nuevas tecnologías e inteligencia artificial y que luego, al mismo tiempo, o de forma al menos simultánea o pareja, no se estén haciendo las inversiones necesarias en formación y en el desarrollo de capacidades de ciberseguridad. Y esto, creo, y de la forma autocrítica, nos lleva a la debacle. Es decir, si solo apostamos por las nuevas tecnologías, por implementar su uso, pero no las protegemos, no desarrollamos la misma inversión en ciberseguridad, en programas de ciberseguridad y en la formación a los usuarios, vamos por mal camino. Porque estaremos al albur y seremos muy vulnerables a la delincuencia. ¿Qué ha generado toda esta apuesta decidida por las capacidades tecnológicas de la inteligencia artificial? Pues básicamente es verdad que el ciberespacio ha cobrado una relevancia importante, es una nueva dimensión que no podemos obviar como administraciones públicas, ese quinto dominio que se habla en términos de seguridad y de defensa, y asumir que es permeable, es decir, que lo que pasa en el ciberespacio no queda en el ciberespacio, sino que permea en la realidad. Tiene un impacto en la realidad, en la vida física, no solo en la vida ciber. Por lo tanto, esto es importante. Y es importante, en este sentido, entender que es verdad que nos vemos abocados a esa seguridad híbrida de la que hablan muchos autores, donde lógicamente es absolutamente indispensable como administración pública proteger los activos digitales. La información es poder. Eso es una máxima histórica que no puede pasar desapercibida, aunque parece que a veces miramos para otro lado. Y por lo tanto, la única forma de asegurar íntegramente los sistemas informáticos no es solo con programas, es decir, con software, sino también con lo que es la parte física, con el mundo físico. Y esto implica el usuario. Piensen ustedes que por mucho que invirtamos en tecnología de seguridad y en ciberseguridad, el eslabón más débil de una cadena, el eslabón más débil de la cadena de seguridad es el ser humano. Porque tenemos malos hábitos o porque no tenemos cultura de seguridad. No es la primera vez que haciendo auditorías de seguridad en las administraciones públicas, uno llega y se encuentra con un POSIT o con un papelito pegado en la pantalla de un puesto, la clave de acceso a su puesto de trabajo, a su sistema. O cuántas veces no tiene el personal de apoyo de secretaria, el personal administrativo, no tiene las claves del director o responsable correspondiente, por si un día no está o tiene que acceder.
o incluso compañeros, ¿no? Oye, que te llamo, que no he ido al trabajo, oye, entra un momento en mi ordenador, mi clave es esta. ¿De qué sirve gastarse una cantidad ingente de dinero si luego la pieza clave, que es en las personas físicas, somos las más vulnerables y las que ponemos en jaque todo un sistema de seguridad? O encontrarse, como ha pasado, un pendrive, obviamente dejado de forma intencional en una oficina, en un banco, en una empresa, y lo primero que hace un sujeto es, uy, ¿qué habrá en este pendrive, ¿verdad? En esta memoria? Y irla a conectar a su ordenador, que está a su vez conectado a todo el sistema, y lógicamente intoxicar y abrir el sistema a un virus, a un programa de espionaje, en vez de ir a un punto seguro, a un ordenador, entregárselo al departamento de seguridad, si lo hay, o llevarlo a un punto, a un ordenador que no esté conectado al resto de la red, de la infraestructura de la administración pública, que no tenga acceso a Internet y meter la memoria, a ver qué tiene. Bueno, pues cuestiones que son básicas, pero que no tenemos esa cultura porque tampoco se ha dado la formación al usuario. Por eso también es importante. Por lo tanto, asumir bueno, que esto es una realidad y que hay que trabajar en ella. También me preocupa esa digitalización masiva de la seguridad. Yo creo, como digo, esa tendencia tradicional, excesiva a la confianza en la tecnología en detrimento de las personas. Es verdad que las personas tenemos a lo mejor una carencia importante en cultura de seguridad y tenemos, según el rango de edad, hay una brecha digital, dificultades para desempeñarnos en el ámbito de las nuevas tecnologías y aplicar cultura de ciberseguridad, pero bueno, el apostar siempre por la seguridad digital, por la tecnología en detrimento de las personas, creo que es una mala política. Creo que el factor humano, aunque en este caso hay que ser críticos y hay que trabajar con él, con la masa crítica, con las personas, pero en todo caso es clave, es clave. Yo, sobre todo, desde el punto de vista del análisis, el que cada vez se recurra a la inteligencia artificial para desarrollar análisis y soportar decisiones importantes en el análisis construido con inteligencia artificial me preocupa. Creo que no es la respuesta, aunque se acorte en tiempo, creo que a la larga no es el camino. Y en todo caso, también se abren todos retos y desafíos como pueden ser la ciberinteligencia, ¿no? Como hemos visto, si ya las capacidades de inteligencia, y esto afecta a las administraciones públicas por la obligación de proteger esa información que es importante y que es relevante con la que trabajamos, pues lógicamente, si ya la inteligencia y la contrainteligencia tiene un papel relevante, pues hay que asumir también que la ciberinteligencia empieza a ir de la mano de la ciberseguridad. Lógicamente es extrapolar pues determinadas herramientas, protocolos y estrategias que se han venido usando en la administración pública para protegerse del espionaje, para protegerse de esas conductas delictivas que quieren acceder a esa información que atesora la administración pública que está obligada a proteger, pues lógicamente llevarlo también al ámbito del ciberespacio y al ámbito tecnológico y digital, como no puede ser de otra manera. Y con esto finalizo. Lógicamente, ¿cómo podemos protegernos? Esto que les comentaba antes de la premisa de oro de la seguridad, que una organización, una administración pública, será siempre tan segura como la seguridad que sea capaz de desplegar alrededor de todos sus miembros, menos seguro, es decir, de su personal, del menos cualificado, del que tenga menos cultura de seguridad. Esto hay que extrapolarlo también a la sociedad porque parte de la sociedad, ya no solo de los funcionarios o del personal que trabaja para la administración, porque una persona con una cultura de seguridad y una buena cultura tecnológica comete menos errores, es menos susceptible de engaño y está familiarizado mínimamente con los peligros que acecha en el ciberespacio y con la inteligencia artificial y lo que puede o no puede o debe o no debe llevarse a cabo, y esto hace que al fin y al cabo repercute en la calidad de la seguridad del conjunto y en el desempeño de la función de cualquier administración y por supuesto sector privado, sector público. Es diferente. Por lo tanto, la alfabetización digital es prioritaria. O sea, no hay que pensar primero, por supuesto, en invertir, como les decía, en capacidad de ciberseguridad, por supuesto, pero tiene que ir de la mano de esa alfabetización digital. Y por supuesto, del esfuerzo en que la normativa, la capacidad legislativa, ese desarrollo normativo no puede ir tan rezagado o no debe ir tan rezagado en relación a la capacidad de desarrollo y de evolución de las tecnologías. Desde luego, ir a la par va a ser complicado. Ya no digo capacidad proactiva, pero por lo menos que no haya un gap
que no haya una distancia donde se salgan el uso de nuevas tecnologías y años más tarde llegue la regulación. Eso está haciendo mucho daño a mi juicio y genera, como les decía, esos vacíos legales, inseguridad jurídica y esos problemas que a veces es que no sabemos cómo resolver o cómo aplicar o cómo judicializar una problemática porque no contamos con la tipificación de la conducta como delito o porque no tenemos desarrollado nuestras normas procesales el agente encubierto virtual o el ciberagente encubierto o otros elementos que por lo menos nos dan una capacidad de contrarrestar el uso delictivo de las tecnologías y de la inteligencia artificial. Y, por supuesto, pues lógicamente como administraciones públicas, pues la formación, el desarrollo y, como digo, al mismo tiempo que invertimos en capacidades para interiorizar como administración pública y usar, por aquello ser más transparentes, más versátiles, más dinámicos, todas estas tecnologías de la inteligencia artificial, desarrollar al mismo tiempo toda una cobertura de seguridad que ampare que esta puesta en práctica de la administración pública se hace con garantía. Y con ello, en todo caso, pues bueno, agradecer enormemente pues, su atención. Espero que haya sido de su interés estas reflexiones y, en todo caso, bueno, pues agradecer el espacio y la oportunidad, bueno, pues de estar esta tarde con ustedes o esta mañana, que ha sido efectivamente muy grato. Muy amables. Muchísimas gracias al doctor Daniel Sansó Rubert Pascual, secretario académico de la Facultad de Ciencias Política y Sociología de la UNED. Tu disertación, tu conferencia magistral. Es momento de abrir un espacio para las preguntas del público. Si son tan amables de indicarnos, quien quiera participar, solo active su micrófono y formule su pregunta o su comentario. Adelante. Buenos días a todos. Con permiso, doctor Valenzuela. Adelante, compañero. Muchas gracias, profesor Daniel Sansó. Excelente conferencia y pues conocido su currículum, la verdad es en este ámbito de ciberseguridad y todo el aspecto con que conlleva la inteligencia artificial, pues es muy reconocido. Muchas gracias por su tiempo, por la forma en que nos encaminó para conocer más acerca de cómo está el gobierno ahorita actualmente, ¿no? Mencionó algunos puntos importantes. Le quiero hacer una pregunta sencilla, profesor. Sí, en el contexto del gobierno digital y la ciberseguridad, ¿cómo podemos nosotros, cómo se puede evitar que la inteligencia artificial desplace la responsabilidad humana? Ahora sí que hablando ya de decisiones críticas, vigilancia, justicia o seguridad nacional, pero por supuesto pues sin frenar el avance, lo que tenemos, el avance tecnológico. ¿Qué opina, profesor? Muchas gracias por sus amables palabras. Yo creo que esto es una cuestión, al fin y al cabo, de decisión política. Le voy a poner un ejemplo. En el ámbito de la inteligencia, cuando fue el despegue del desarrollo de los ordenadores, de las computadoras, de la capacidad de computación, de todo lo que era la minería de datos, en la época de los 90, sobre todo en el ámbito de la inteligencia, se decidió apostar por la tecnología en detrimento de los analistas de inteligencia. Y eso nos llevó a contar con mucha capacidad para obtención de datos, para gestionar volúmenes importantes, para analizar, pero al final, bueno, ha resultado que el 11 de septiembre nos recompuso en un escenario donde la máquina o las máquinas tienen una limitación y que el analista o que el factor humano es relevante en el ámbito, en este caso, por ejemplo, de la seguridad. Y se volvió otra vez a empoderar al ser humano, a la persona, al especialista, al analista en inteligencia, entendiendo que no era sustituible por la máquina, sino que en todo caso la máquina debe estar al servicio del hombre para facilitarle su tarea de análisis. Pues haciendo una extrapolación, yo creo que un poco en esa línea de las lecciones aprendidas, mi opinión es que la inteligencia artificial está muy bien, que la inteligencia artificial, de hecho, en la universidad enseñamos ya a nuestros estudiantes a usar la inteligencia artificial, pero a usarla bien, no a sustituir su labor de análisis, de reflexión,
para realizar ensayos. No se trata de eso, se trata de que la usen como se usan otras tecnologías o otras herramientas para potenciar sus capacidades y que hagan mejores labores y mejores ensayos. Entonces, en ese sentido, creo que aquí los decisores políticos no deben ser seducidos por ese mundo tecnológico, por esa, ¿verdad? Esa tiranía de los tecnócratas y entender que en todo caso la inteligencia artificial y la tecnología, muy bien, siempre al servicio del responsable para mejorar sus capacidades de decisión, su capacidad de liderazgo, no para suplantar, para mejorar y potenciar. Ese yo creo que es el esquema y en todo caso, pues no salir de ahí. No pensar que el hombre o que las personas como tenemos sesgos cognitivos, sesgos ideológicos, que los hay, pero bueno, hay malos y buenos profesionales. Eso no lo va a cambiar la inteligencia artificial. Insisto, que la inteligencia artificial, que cualquier desarrollo tecnológico, siempre al servicio de la persona responsable para mejorar sus capacidades, para ayudarle a hacer un mejor análisis de situación, para identificar mejor los problemas, para abrir los ojos ante posibles ideas y soluciones, pero que en último el factor humano no debe perderse. No debe ser la máquina absolutamente autónoma. Esa es mi percepción. Muy bien, Jesús, esperemos que se haya dado respuesta a tu pregunta. Aprovecho para dar lectura a los comentarios que están en el chat del Zoom. Nos saluda Cookie Montelongo, muy buenos días, saludos desde Cajeme. Nos pide Beatriz Velasco que nos registremos en este link y nos piden, doctor, si es tan amable de indicarnos la posibilidad de compartir su presentación del día de hoy, su PowerPoint. Sí, sin problema. Yo se la envío al doctor Valenzuela y que él la ponga a disposición de los asistentes, sin problema ninguno. Sí, sí. Excelente. Ileana Pompa nos dice muy buenos días, ya se registró, excelente tema, te felicita. Nos saluda también eh, el material, ya respondimos a esta pregunta. Esmirna nos dice muchas gracias, muy interesante. Jacqueline Molina, muy amable. Beatriz Emilia Ortiz, muy interesante el tema, muy importante concientizar para posteriormente tomar las medidas necesarias. Rosario Angulo, presidenta de la Asociación de Egresados, nos señala que el tema es complejo, preocupante, disruptivo, gran tema, gran reto y una pregunta. ¿Existe coordinación internacional entre gobiernos y académicos para enfrentar estos retos? Esta es la pregunta, doctor. Sí, existen foros de académicos, científicos, instituciones públicas, incluso privadas. Pero bueno, como todo acontece, al final estos son cuestiones de intereses, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, hay una plataforma interesante de Stop Killer Robots, una plataforma de parar los robots asesinos, en este caso haciendo referencia a estas plataformas que les comentaba de combate con capacidad autónoma? Pero ¿por qué los ejecutivos no quieren o se decantan por este tipo de armamento? Bueno, hay países bueno, que son ejecutivos que no son democracias y por lo tanto su moralidad, su ética y su compromiso con los derechos fundamentales distan mucho de otras administraciones públicas que tienen un claro cariz y compromiso democrático, y esto es una realidad. ¿Cuál es el problema? Que los países democráticos pues no quieren perder capacidad operativa o capacidad de combate en potenciales conflictos precisamente con estas no democracias, con estos regímenes autoritarios. Y por lo tanto, bueno, hay una reflexión de que efectivamente sí que es cierto que desde el punto de vista ético y del compromiso con los derechos humanos parece que está fuera de lugar esta autonomía de combate, sobre todo de tomar la decisión de abrir fuego por parte del robot, pero pesa el componente estratégico o el componente de competitivo o el componente de no querer básicamente autolimitarnos en capacidades de combate, en este caso, frente a hipotéticos enemigos de futuro. Esto es un debate interno. Llama la atención, fíjense, Europa es el único, la Unión Europea ha desarrollado hay una desarrollada normativa, un reglamento sobre inteligencia artificial, que está muy bien. Pero piensen ustedes que la Unión Europea no es precisamente ni el primer productor
ni el primer o de los primeros usuarios o inversores en inteligencia artificial. Somos los primeros en regular, pero no somos los primeros en producir ni en emplear, con lo cual, bueno, también pues tiene la limitación que tiene esa normativa, sobre todo fuera de las fronteras de la Unión Europea. Esto es todo un debate actual que está encima de la mesa, como digo, sector público, sector privado, y bueno, veremos los derroteros que hay, pero en todo caso parece que la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico es como un caballo desbocado que nadie ha conseguido todavía un poco frenar o al menos encauzar dentro de unos límites legales y jurídicos y sobre todo desde la sensibilidad de los derechos humanos, ¿no? Que como administraciones públicas democráticas es importante no perder de vista esa sensibilidad y esa perspectiva. Gracias, doctor, por tu respuesta. Valvanera Contreras nos dice muy buena exposición, excelentes los puntos abordados, agradece la invitación. Karina Mungarro también agradece la invitación. Josie Robles saluda y nos comenta que muy relevante la información que nos proporcionas, indispensable para el análisis y la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito de la administración pública. Excelente exposición, muchas gracias. Julia Lamas dice, gracias por la invitación, excelente tema y conferencia. De igual forma, Jesús Cruz nos felicita a ti y a Lisa por compartir este tipo de eventos y comentar que este es el primer webinar de varios que vienen, así que inauguras, doctor, este punto de webinars. Isela Valenzuela dice, muchas gracias, excelente tema y presentación, te felicitan. Lisbeth Patricia Ortega Paredes, muchas gracias. Beatriz Velasco nos invita al registro. Y bueno, a Cubillas, muchas gracias, excelente exposición. Mirna Tolano, muy interesante y reflexivo el alcance de la inteligencia artificial en la administración pública y en lo general. Marisol Navarro, muchas gracias, excelente. RS nos dice muchas gracias. Es Roberto Sánchez Durazo. Saludos a nuestro amigo doctor Roberto Sánchez Durazo. Muchas gracias, excelente tema. Eduardo Martínez, muchas gracias, muy claro e interesante. Jaime Cruz, saludos, excelente. Gerardo Niebla, excelente conferencia. José Montaño, excelente plática, excelente expositor. Silvia Lomelí, felicidades al expositor, gracias por la invitación. Emanuel Enrique Martínez Espinosa, agradece, al igual que Tomás García. Margot Lostunó, Emanuel Enrique Martínez Espinosa, gracias por la invitación. Tenemos espacio para una última pregunta del público. Quien guste activar su micrófono y quiera hacer algún comentario o alguna pregunta a nuestro invitado especial de este día. Bien, en caso de no existir alguna pregunta o intervención, no nos resta, doctor, más que agradecerte tu disertación, tu conferencia magistral, tu masterclass del día de hoy. Y bueno, decirte que en breve haremos llegar a tu correo electrónico un reconocimiento por parte del ISAP, del Instituto Sonorense de Administración Pública. Su consejo directivo te agradece tu participación y el tema de inteligencia artificial y ciberseguridad. En este caso, pues aplicado al estudio del crimen organizado. Muchísimas gracias, doctor. Agradecerte y saludarte hasta Madrid. Y reiterarte nuestra intención para continuar las conversaciones a favor de nuestros estudiantes del doctorado en la administración pública, en las alianzas que estamos proyectando para el próximo año. Muchísimas gracias. No sé Pues muchísimas gracias, perfecto, de verdad, muchas gracias por la acogida. Me alegra que estas ideas que básicamente pues trataba, es un tema muy complejo y en 50 minutos pues de quizás no dar respuestas, pero sí sembrar la duda o la inquietud para que busquen ustedes en estos temas como parte de la administración pública y que reflexionen al respecto y bueno, que busquen también la forma de implementar capacidades y desarrollar de forma ecuánime el uso de la nueva tecnología en su desempeño dentro de la administración pública y, como no, pues agradecer de verdad esta acogida, el tiempo y, bueno, sus amables palabras. Ha sido un placer compartir esta parte de su mañana y de mi tarde y bueno, quedamos entonces
futuros encuentros para, lógicamente, abordar intereses, cómo mejorar los intereses o productos académicos o fórmulas para que beneficie en todo caso a los miembros y a los estudiantes del Instituto de Administración Pública de Sonora. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Abrazo hasta Madrid y Un saludar a todos. abrazo, hasta luego. Gracias, Gracias. buen día.